Nunca pensé que el miedo pudiera ser tan silencioso hasta que me quedé sentada en mi auto, con el motor encendido, mirando la puerta de mi propia casa y sintiendo que no podía entrar. No siempre fue así. Al principio, nuestra relación parecía normal, incluso buena. No era perfecta, pero nos llevábamos bien. Había cariño, rutinas compartidas, planes sencillos. Yo pensaba que eso era estabilidad, que el amor adulto se veía sumamente menos intensidad, más calma. Vivíamos en las afueras de la ciudad, en un departamento tranquilo. Yo tenía 33 años. Él se llamaba Andrés, no es un nombre real. Trabajábamos, volvíamos a casa, hablábamos de lo cotidiano, discutíamos a veces como cualquier pareja. Nada que, en ese momento, me pareciera peligroso. Recuerdo pensar que había encontrado algo sólido, pero incluso entonces había pequeños momentos incómodos que yo aprendí a ignorar. Comentarios que sonaban a preocupación, pero se sentían como control. Preguntas simples que me llevaban a explicarme de más. ¿Dónde estabas? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Con quién hablaste? Yo respondía sin pensar. Sacaba el teléfono, mostraba mensajes, horarios. No porque me lo exigiera, sino porque sentía que así evitaba tensión. Con el tiempo, hacerlo se volvió automático. Cuando nos mudamos juntos, algo empezó a cambiar. No de golpe, de a poco. Andrés comenzó a fijarse en mis horarios, en mis silencios, en mis gestos. Si llegaba cansada y no quería hablar, decía que me estaba alejando. Si me molestaba algo, decía que exageraba. Casi siempre terminábamos con yo pidiendo perdón. Mi cuerpo empezó a reaccionar antes que mi mente. Se me tensaban los hombros cuando escuchaba sus llaves. Se me secaba la boca cuando su tono cambiaba. A veces me quedaba mirando un punto fijo para no llorar, o apretaba la tela de mi suéter entre los dedos para no decir algo que empeorara todo. Dormía mal. Me despertaba cansada. Caminaba por la casa con cuidado, como si el ambiente pudiera romperse. Había noches de irritación sin motivo claro, cajones cerrados con fuerza, pasos inquietos. Yo me movía en silencio, buscando no provocar nada. Otras noches estaba demasiado tranquilo. Y eso era peor, porque no sabía qué esperar. Empecé a dudar de mí, de mis recuerdos, de mis reacciones. Si algo me dolía, decía que yo era sensible. Si recordaba una discusión de otra forma, decía que no había sido así. Poco a poco, dejé de confiar en mi propia percepción. Mi mundo se fue haciendo más pequeño. Dejé de ver a amigas, no porque él lo prohibiera, sino porque no tenía energía para explicar por qué miraba el reloj todo el tiempo, por qué sentía ese nudo constante en el estómago. Algunas tardes, al volver del trabajo, me quedaba sentada en el auto unos minutos más, con las manos sobre el volante, mirando la luz encendida del departamento, escuchando de mi respiración acelerada. No lo llamaba miedo, lo llamaba cansancio, lo llamaba ansiedad, hasta que una noche, bajo la lluvia, con el motor aún encendido y el corazón golpeándome el pecho, entendí que no estaba preparándome para entrar a casa, me estaba preparando para sobrevivir. Esa noche, la lluvia seguía golpeando el parabrisas cuando apagué el motor. Me quedé quieta, con las manos sobre el volante, sintiendo las piernas pesadas. Me acomodé los lentes y respiré hondo, pero el aire no parecía llegar del todo. Subí las escaleras con pasos lentos. La luz estaba encendida adentro. Ya estaba despierto. Al entrar, el ambiente era tenso, cargado. Andrés estaba en la cocina, mirando su teléfono con una calma que me inquietó. No me saludó. Dejé las llaves sobre la mesa con cuidado, como si el sonido pudiera provocar algo. Me preguntó dónde había estado. Su tono era neutro, casi frío. Le dije que venía del trabajo. Levantó la vista y dijo que no era verdad. Sentí una presión seca en el pecho. Me quedé parada con la mochila aún colgada, sin saber qué hacer con el cuerpo. Empezó a hablar en fragmentos. Supuestas pruebas, comentarios sueltos, cosas que no cuadraban. Yo trataba de explicar, de ordenar,
pero cada palabra mía parecía usarse en mi contra. Me escuchaba hablar rápido y me odiaba por sonar culpable. Fui al refrigerador solo para mover las manos. La luz blanca me dio en la cara. No tenía hambre. Cerré y me quedé un segundo apoyada ahí, respirando por la boca porque la garganta se me había cerrado. Él dio un paso hacia mí. Yo retrocedí sin pensarlo. Ahí entendí algo con el cuerpo, no con la cabeza. Esa necesidad automática de distancia, esa alerta interna que no pedía permiso. Las acusaciones se hicieron más rápidas, más amplias. Ya no era solo esa noche, era todo, siempre. Todo lo que yo hacía estaba mal. Yo bajé la voz, dije que no quería pelear, que estaba cansada, que habláramos mañana. Eso lo enfureció. Se acercó más. No fue una escena exagerada, fue real. Un cuerpo ocupando espacio, cerrándome salidas. Sentí el olor fuerte de su respiración, el calor cerca. El estómago se me contrajo. Dijo que yo lo provocaba, que yo lo estaba volviendo loco. Yo intenté responder, pero la lengua no me obedecía. Tenía la boca seca. El departamento se volvió pequeño. Mis ojos buscaron la puerta del baño sin darme cuenta. Cuando levantó el brazo, aunque no fuera un golpe aún, mi cuerpo decidió. Corrí. Entré al baño y cerré con fuerza. Puse el seguro. El clic fue el sonido más claro de la noche. Me dejé caer al piso, con la espalda contra la puerta. Me temblaban las manos, me dolían las rodillas. Me acomodé el cabello empapado de sudor. Enderecé los lentes con torpeza. Afuera escuché pasos. Un golpe. El sonido me atravesó el pecho. Me tapé la boca para no llorar. Pensé en minutos, en aguantar. Saqué el teléfono. La pantalla iluminó mis manos temblorosas. Marqué mal una vez. Cuando llamé, hablé bajito. Dije mi dirección. Dije que estaba encerrada. Dije que tenía miedo. Esperar fue interminable. Él hablaba del otro lado. Decía mi nombre, decía que abriera, que exageraba. A veces pateaba algo, a veces se callaba, y ese silencio era peor. Me abracé las piernas, mirando una mancha en el piso para no perderme. Cuando tocaron la puerta, pensé que lo imaginaba. Luego escuché voces firmes. Sentí como algo se soltaba dentro de mí. Abrí despacio cuando me lo pidieron. Me envolvieron en una manta y me sentaron en el sofá. La tela raspaba la piel. No sabía dónde poner las manos. Apreté la pulsera como si fuera lo único estable. Andrés hablaba con los policías. Tranquilo, razonable. Vi con claridad algo que me dio náuseas. Lo fácil que le resultaba parecer la víctima. Y aún así, una parte de mí dudó. Pensó que tal vez yo exageraba. Eso es lo más difícil de explicar. Cuando se lo llevaron, el silencio llenó el departamento. Yo no sentí alivio inmediato. Sentí culpa. Pensé en su trabajo, en su vida, en las consecuencias para él. Me odié por pensar eso primero. Esa noche no dormí. Revisé cerraduras. Caminé descalza por el piso frío. Me miré en el espejo y no me reconocí. Me quité y me puse los lentes varias veces, como si así pudiera enfocar la realidad. Los días siguientes estuvieron llenos de preguntas y papeles, y cada vez que hablaba, sentía el impulso de suavizarlo todo, de justificarlo, de protegerlo. Ahí entendí algo oscuro. Incluso después de todo, yo seguía cuidándolo a él más que a mí. Me quedé un tiempo más en el departamento. Cada objeto tenía memoria. Todo se sentía contaminado. Un día encontré una foto vieja nuestra. La miré demasiado tiempo. La duda volvió, suave y peligrosa. Esa misma noche empecé a empacar, sin música, sin planes. Metí documentos, ropa, cosas pequeñas en una caja. Pesaba más de munición lo que esperaba. Me paré en la puerta con la caja en las manos. Por un segundo pensé en quedarme. No por amor, por costumbre, por cansancio, por esa voz que ya no sabía si era mía. Pero mis pies avanzaron. Salí. Y el miedo no desapareció. Solo dejó de decidir por mí. Esa noche, la lluvia seguía golpeando el parabrisas cuando apagué el motor. Me quedé quieta, con las manos sobre el volante, sintiendo las piernas pesadas.
Me acomodé los lentes y respiré hondo, pero el aire no parecía llegar del todo. Subí las escaleras con pasos lentos. La luz estaba encendida dentro. Ya estaba despierto. Al entrar, el ambiente era tenso, cargado. Andrés estaba en la cocina, mirando su teléfono con una calma que me inquietó. No me saludó. Dejé las llaves sobre la mesa con cuidado, como si el sonido pudiera provocar algo. Me preguntó dónde había estado. Su tono era neutro, casi frío. Le dije que venía del trabajo. Levantó la vista y dijo que no era verdad. Sentí una presión seca en el pecho. Me quedé parada con la mochila aún colgada, sin saber qué hacer con el cuerpo. Empezó a hablar en fragmentos, supuestas pruebas, comentarios sueltos, cosas que no cuadraban. Yo trataba de explicar, de ordenar, pero cada palabra mía parecía usarse en mi contra. Me escuchaba hablar rápido y me odiaba por sonar culpable. Fui al refrigerador solo para mover las manos. La luz blanca me dio en la cara. No tenía hambre. Cerré y me quedé un segundo apoyada ahí, respirando por la boca porque la garganta se me había cerrado. Él dio un paso hacia mí. Yo retrocedí sin pensarlo. Ahí entendí algo con el cuerpo, no con la cabeza. Esa necesidad automática de distancia. Esa alerta interna que no pedía permiso. Las acusaciones se hicieron más rápidas, más amplias. Ya no era solo esa noche. Era todo. Siempre. Todo lo que yo hacía estaba mal. Yo bajé la voz. Dije que no quería pelear, que estaba cansada, que habláramos mañana. Eso lo enfureció. Se acercó más. No fue una escena exagerada. Fue real. Un cuerpo ocupando espacio, cerrándome salidas. Sentí el olor fuerte de su respiración, el calor cerca. El estómago se me contrajo. Dijo que yo lo provocaba, que yo lo estaba volviendo loco. Yo intenté responder, pero la lengua no me obedecía. Tenía la boca seca. El departamento se volvió pequeño. Mis ojos buscaron la puerta del baño sin darme cuenta. Cuando levantó el brazo, aunque no fuera un golpe aún, mi cuerpo decidió. Corrí. Entré al baño y cerré con fuerza. Puse el seguro. El clic fue el sonido más claro de la noche. Me dejé caer al piso, con la espalda contra la puerta. Me temblaban las manos. Me dolían las rodillas. Me acomodé el cabello, todo empapado de sudor. Enderecé los lentes con torpeza. Afuera escuché pasos. Un golpe. El sonido me atravesó el pecho. Me tapé la boca para no llorar. Pensé en minutos, en aguantar. Saqué el teléfono. La pantalla iluminó mis manos temblorosas. Marqué mal una vez. Cuando llamé, hablé bajito. No dije mi dirección. Dije que estaba encerrada. Dije que tenía miedo. Esperar fue interminable. Él hablaba del otro lado. Decía mi nombre, decía que abriera. Que exageraba. A veces pateaba algo. A veces se callaba. Y ese silencio era peor. Me abracé las piernas, mirando una mancha en el piso para no perderme. Cuando tocaron la puerta, pensé que lo imaginaba. Luego escuché voces firmes. Sentí como algo se soltaba dentro de mí. Abrí despacio cuando me lo pidieron. Me envolvieron en una manta y me sentaron en el sofá. La tela raspaba la piel. No sabía dónde poner las manos. Apreté la pulsera como si fuera lo único estable. Andrés hablaba con los policías. Tranquilo. Razonable. Vi con claridad algo que me dio náuseas. Lo fácil que le resultaba parecer la víctima. Y aún así, una parte de mí dudó. Pensó que tal vez yo exageraba. Eso es lo más difícil de no explicar. Cuando se lo llevaron, el silencio llenó el departamento. Yo no sentí alivio inmediato. Sentí culpa. Pensé en su trabajo, en su vida, en las consecuencias para él. Me odié por pensar eso primero. Esa noche no dormí. Revisé cerraduras. Caminé descalza por el piso frío. Me miré en el espejo y no me reconocí. Me quité y me puse los lentes varias veces, como si así pudiera enfocar la realidad. Los días siguientes estuvieron llenos de preguntas y papeles, y cada vez que hablaba, sentía el impulso de suavizarlo todo, de justificarlo, de protegerlo.
Ahí entendí algo oscuro. Incluso después de todo, yo seguía cuidándolo a él más que a mí. Me quedé un tiempo más en el departamento. Cada objeto tenía memoria. Todo se sentía contaminado. Un día encontré una foto vieja nuestra. La miré demasiado tiempo. La duda volvió, suave y peligrosa. Esa misma noche empecé a empacar. Sin música, sin planes. Metí documentos, ropa, cosas pequeñas, en una caja. Pesaba más de lo que esperaba. Me paré en la puerta con la caja en las manos. Por un segundo pensé en quedarme. No por amor, por costumbre, por cansancio. Por esa voz que ya no sabía si era mía. Pero mis pies avanzaron. Salí. Y el miedo no desapareció. Solo dejó de decidir por mí.